Listo, ya estamos Antes no, entonces no para... estaba funcionando antes, perdóname. Ahí ¿Qué está. decir, Rafa? Estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Guillermo? ¿Qué ¿Tanto decir, tiempo? querido? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué hace con suéter? Tengo frío, estoy acá en Vicente López. Ah, te fuiste a Vine, encerrar vine a allá. ver acá a mi vieja y me quedé varado, estoy con la Se familia acá. encuarentenó acá. Bueno, En ya estamos cuarentena. todos, ya empezamos, ya largamos, así que permítanme presentarlos a toda la audiencia. Guillermo Mondino es economista por la Nacional de Córdoba y realizó el doctorado en la Universidad de Yale. Fue profesor de la Universidad de Chicago y director de investigaciones de la Fundación Mediterránea. Es ex secretario de Finanzas y ex jefe de gabinete de asesores económicos y trabajó en Lehman Brothers, Citi y Berkeley y ahora creó su fondo de inversión Mogador Capital. Por otro lado, Rafael Ditela es economista por la Universidad de Buenos Aires, hizo su doctorado en Oxford University, en Inglaterra. Desde 1997 es investigador y profesor en Harvard University. Además, dato de color, y no menor, participó como esgrimista profesional de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y Barcelona en 1992, y con la selección de Argentina fue campeón sudamericano en 1992. Tremendo dato, que los hijos ahí entiendo que también siguen un poco la dinámica. Bueno, obviamente son economistas muy reconocidos. Este panel se llama, la idea es traer un poco la mirada externa que hay de la Argentina, con economistas que son argentinos, pero que están viviendo afuera. Ahora Rafael está en este momento acá, pero en general vive afuera, a que nos cuenten un poco qué es lo que se está viendo. Vamos a hacer algunas preguntas quizás para los dos, para ir peloteando, y después nos centramos en algunos puntos. Lo primero para empezar, quiero saber si en Argentina, entre los economistas de afuera, los que se dedican a estudiar la economía y en particular que ven de cerca a la Argentina, hay un consenso claro de qué es lo que pasa, de por qué estamos estancados desde hace tanto tiempo. Si uno ve lo que pasa en la Argentina, en términos netos no se crece desde el año 2011, este año va a haber una caída abrupta, que si bien es por una crisis global, Argentina ya partía de un subsuelo, pero está claro por qué, digamos, hay consenso en esto de que nos pasa de que de repente nos abrimos de lo que son los países de la región, por ejemplo. Si querés te doy primero la palabra, Guillermo, y después pasamos a Rafa esta pregunta compartida. Capaz que no tenés consenso entre nosotros dos, pero... Puede ser, puede ser, puede ser. No, mira, yo creo que en general hay un consenso de que Argentina está constantemente tratando de reinventar la rueda. Es un país que se desvía sistemáticamente de lo que hoy es considerado prácticas habituales de política económica y que tiene una enorme inestabilidad política y de derechos de propiedad que explicitados básicamente a través de factores financieros, pero que van más allá de los temas puramente financieros, y que esto genera una fuerte inestabilidad que afecta el ahorro y la inversión en el país. La sensación que yo creo que tiene todo el mundo desde afuera se manifiesta en el subdesarrollo de su mercado de capitales. Argentina no tiene, dado el nivel de desarrollo de ingresos medio del país, debería tener una bolsa mucho más profunda y más próspera, debería tener un nivel de profundidad financiera, de penetración bancaria, varias veces superior a lo que tiene hoy, y debería tener, por supuesto, una presencia mucho más estable en los mercados financieros internacionales, que esta cosa muy a los apurones que solemos hacer, que entramos a los mercados y después salimos por defaults o por reestructuraciones de la deuda, etc. Y eso es solamente visto desde el lado financiero. Si uno lo mira desde otros ángulos, ocurre lo mismo. Hay un consenso de que Argentina es un país extremadamente cerrado, que no incentiva sus ventajas comparativas, que por lo tanto hace a que el capital no se asigne en los sectores que debería estar asignados, y que esto genera una dificultad importante para generar crecimiento sostenible a largo plazo. Entonces yo creo que bajo esos parámetros, me parece que hay bastante consenso. La pregunta es cómo hacer las reformas y qué reformas son las necesarias para que un país de ingresos medios, que en algún momento golpeó contra la trampa de los países de ingresos medios, escape esa trampa y consiga
quebrar esos obstáculos y empezar a crecer. Ahí me parece que hay bastante menos consenso. Rafael. Bueno, coincido en algunas de las cosas que dice Guillermo, por supuesto. Me parece que la pregunta que queda es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay este intento de reinventar la rueda? Entonces, las cosas que son como excepcionales argentinas, que son inusuales, que no tienen otros países, es que tiene el sistema político, las ideas, las creencias, lo que vos crees, lo que cree esas creencias, que son las que arman el sistema económico, son inusuales. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La derecha, hasta ahí, en todos los países tienen izquierda y derecha. La derecha argentina es muy como de izquierda. Si vos la ponés, si tapás el nombre y lo pones en otro país, la gente dice, estos tipos son de izquierda. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está tan corrido todo a la izquierda? Entonces hay hipótesis varias, ¿no? Pero una cosa que a mí me resulta atractivo es que si vos comparás Estados Unidos con Argentina, por ejemplo, los americanos tienen una gran admiración por sus ricos. Si vos le pones, hablas de los ricos americanos, le preguntás quiénes son tus ricos, ellos hablan de Bill Gates con admiración, hablan de Elon Musk con recontra admiración, por supuesto, etc. Si vos le preguntás a los argentinos quiénes son sus ricos, tienen una opinión pésima. Y un ejercicio interesante que hice con un amigo uruguayo que se llama Juan Dura y otro que se llama Alejandro Lagomarsino, hicimos un paper muy divertido, que es que le pones a los americanos la imagen de un mal empresario. Y los tipos reaccionan como reaccionamos los argentinos. Claro. Tienen más impuestos, más regulaciones, todo. Ahora, eso como excusa un poco a la izquierda, es decir, bueno, si tenemos un capitalismo sin mercado, como diría Dorbush, es normal que seamos tan intervencionistas. Pero claro, acá tenemos también socialismo sin plan. Cuando vos ves, cuando hay intervención del Estado, y ahora la crisis es un ejemplo buenísimo para mirar la poca capacidad que tiene el Estado, también te pone los pelos de punta. Entonces, por eso creo que hay... tenemos un sistema medio excepcional porque tenemos creencias excepcionales, tenemos un gran pesimismo sobre lo que pueden hacer los empresarios, y después tenemos una realidad que cuando tenemos intervencionismo es de muy baja calidad. En general, para justificar ciertas cosas, me parece esto de reinventar la rueda, muchos economistas, sea ortodoxos, heterodoxos, lo que dicen es, bueno, Argentina es un país que es distinto a los demás, que tiene prácticas completamente diferentes. ¿Esto es una realidad o es porque en realidad estamos haciendo cosas un tanto extrañas que salen de la norma y que siempre caemos en problemas por aplicar recetas que no funcionan? Digo, ¿es verdad que Argentina tiene algo diferente al resto del mundo que por eso no funciona? Bueno, Argentina respeta menos los límites económicos que otros países, ¿no es cierto? Nosotros respetamos menos las restricciones presupuestarias que lo que harían otros países, respetamos menos. Nosotros tenemos debates económicos que están largamente superados en el mundo. Entonces, basta entrar un día en Econ Twitter y te encontrás con que todavía los ortodoxos y los heterodoxos debaten si la expansión monetaria desmedida genera inflación o no genera inflación. Te encontrás con debates perimidos sobre si el Estado puede seguir expandiendo ilimitadamente el gasto público cuando no tiene fuentes de financiamiento genuinas. Es decir, discutimos cosas que cualquier manual de economía de cualquier país del mundo normal ya lo asentó y es parte de los cimientos de una sociedad, de un razonamiento económico. Tenemos un grado de desconocimiento de las finanzas, de temas financieros bastante importante. No sabemos en general calcular el valor presente neto, digamos, hacer cálculos simples financieros que son relevantes a la hora de tomar decisiones de política económica.
importantes. Entonces, todas estas cosas hacen que haya un déficit en la Argentina que hace complicado tomar ciertas decisiones. Entonces, partimos de patrones donde tenemos debates perimidos, con conceptos anticuados, que hacen difícil la formulación de la política económica. Y luego tenemos otro vicio que es más nuestro, de los economistas, ¿no? Yo noto mucho más en los economistas argentinos. Yo, por mi trayectoria profesional, me he tenido que interactuar con muchos formuladores de políticas en los países emergentes. Y es raro que uno encuentre un formulador de políticas que quiera reinventar la rueda, que quiera ser un gran innovador en la forma de formular las políticas, en qué es lo que hacemos, ¿no? Y de la misma forma, es raro encontrar gente que quiera, desde un país emergente, ser quien rediseña el sistema internacional, las reglas de juego internacionales, ¿no? Y los argentinos nos hemos caracterizado un poco por eso, digamos. Fuimos los primeros en tener un programa de stand-by con el Fondo Monetario. El Club de París se inventó a instancias de resolver un problema de deuda de la Argentina. Fuimos de los primeros en tropezar después del default de México del 82. Fuimos de los que reinventamos algunos mecanismos de estabilización que pocos países ya empleaban, y no supimos salir luego de esos mecanismos de estabilización. Y el último ejemplo es, tenemos un ministro de Economía que quiere reinventar la arquitectura financiera internacional en la reestructuración de la deuda. Quiere sentar el precedente global de cómo se reestructuran las deudas, cuando hace 30 años que venimos reestructurando deudas y hemos ido aprendiendo y cambiando cosas, pero esto es siempre tratando de reinventar las reglas de juego internacionales. Entonces eso, mucho más frecuentemente que no, termina saliendo mal, con grandes costos, y siempre nosotros por afuera de los patrones de conducta. Quisimos implementar inflation targeting, pero no implementamos inflation targeting, implementamos una cosa que la llamaban inflation targeting, pero no era realmente inflation targeting, y nos transformamos en religiosos alrededor de algo que no era inflation targeting, llamándolo inflation targeting. Entonces, era una cosa medio rara lo que estábamos haciendo en política monetaria. Y luego salimos de eso y nos clavamos una política monetaria donde la base monetaria iba a crecer 0. Pero esto es una cosa que en un país con la inflación que teníamos y las circunstancias que teníamos no tiene precedentes. Y ahí no hubo cambio de gobierno. Y ahí no hubo cambio de gobierno, ¿no es cierto? Y hacia el final de ese experimento, tiramos eso por la borda y duplicamos la base monetaria en 6 meses. Es decir, ya sí habrá habido un cambio de gobierno, pero de pronto toda la virtud anterior la transformamos en defecto. Y ahora la política monetaria interesa, no es más un tema relevante de la formación política. Entonces, claro, lógico, cuando uno dice que, bueno, que somos distintos, somos totalmente distintos porque estas cosas no se ven en ninguna parte. Bien, bien. Creo que Rafael va a coincidir por lo menos en lo de inflation targeting, por algún paper que leí también. No coincido. Mala praxis. No coincido en casi nada con lo que dijo Guillermo. Déjame empezar con la parte que sí coincido. Por supuesto que tiene razón en que hay cosas que son muy insólitas y tenemos esta cosa media egocéntrica, infantiloidea. Esa parte tiene razón, Guillermo, por supuesto. Pero de vuelta, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Y entonces, yo no siento que sea productivo la forma en que lo plantea Guillermo, como que están estas personas que hacen las cosas bien, somos educados y no nos hacemos pis en la cama, y etcétera. Están estos delirantes que no saben comer. Y eso no me parece productivo porque yo creo que hay un defecto de los economistas, que hemos sido muy autoritarios, hemos como exagerado lo que sabemos, y hemos exagerado como una confusión entre nuestra ideología y lo que
sabemos que es bueno o malo. Te doy un ejemplo. A mí no me gustan los controles de capital a nivel personal, porque me gustaría violarlos a nivel personal. Pero si vos me preguntas si son buenos o malos o no para un país, etcétera, los veo como un elemento de política que puede ser razonable en algunos momentos. No me parece bueno chapearlos con que eso es una cosa que no se hace en ningún lugar del mundo. No, no, eso no es cierto. Con lo de inflation targeting, a mí me parece que lo inusual de ese episodio fue usar inflation targeting. Todo lo contrario. Yo tengo la posición, yo diría, diametralmente opuesta. A mí me parece que lo inusual de ese episodio para mí fue que tenemos una cierta, un conocimiento dentro de la macroeconomía basado de vuelta en cosas, en narrativas, en episodios históricos. No es una ciencia esto, pero bueno, tenemos un poquito más de experiencia en estabilizar con tipo de cambio, con políticas de ingreso, etc. Austral es un ejemplo, por ejemplo. La idea de que íbamos a estabilizar que era usual, pues por ahí se podía, quién sabe, ni Guillermo ni yo sabemos, por ahí se podía, pero la idea que era totalmente usual, que eso era lo normal y que pensarlo de cualquier otra manera era una tontería, de estabilizar con inflation targeting, eso me parece a mí que no se corresponde con los datos. Entonces, de vuelta, no me parece productivo ponerlo, que se note el hartazgo. Yo entiendo que muchas veces es un poquito irritante insistir esta cosa media infantiloidea. Pero para, de vuelta, comunicarme más con Guillermo y estar al mismo lado, es verdad que hay cosas que son raras. Vos fijate, la característica central del sistema económico argentino, me parece a mí, es la explosión de la presencia del Estado. Históricamente, Argentina tenía 25 puntos de producto del gasto público consolidado y pasó a 40 y pico. No hay una cosa parecida que yo conozca, no conozco ningún lugar donde haya habido una explosión tan grande. Y vos tenés el primer gobierno de Néstor Kirchner, donde aumenta de abajo del promedio, de 23 a 27. Después tenés el primer gobierno de Cristina, que aumenta de vuelta, de 27 a 34. Y ahí tienen siempre superávit fiscal. La parte insólita es cuando pasan de 37 a 41 y insisten en tener ahora un déficit. Eso es una cosa que no haría ninguna persona de izquierda. Lo hace una persona que solamente está buscando una cosa contraria, porque la única forma de ajustar es para abajo después. Entonces, si vos querías mantener un Estado grande, medio que tenías que mantenerte como conservador fiscal, en sentido de no tener un déficit. Y eso la izquierda debería pedir un equilibrio fiscal, más bien. Debería ser los primeros. Vos lo pensás desde cierto punto de vista. ¿Y quién es el que está contento con un Estado que tiene el 40 puntos de Producto Bruto? La izquierda. Entonces la izquierda tiene que decir, che, acá no hay gasto, acá vamos a tener si algo superávit. ¿Estás de acuerdo con el nivel de gasto que hoy tiene la Argentina? ¿O cuál es el punto que hay que mirar ahí? ¿El nivel de gasto que tiene? ¿En qué se está gastando? ¿En la solvencia que tiene ese gasto? ¿Dónde hay que poner el ojo para, digamos, un poco salir de esta estructura que viene ya desde hace varios años que estamos en un déficit? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, perdón. Sí. De vuelta, a nivel personal, a mí me gustaría un gasto muy bajo, porque como tengo que pagar impuestos, prefiero no pagarlos. Y en general detesto el momento de pagar los impuestos. Vos me preguntás ahora si el gobierno, si la economía va a colapsar porque tiene y no me parece que sea honesto decir que no funciona una economía con ese nivel impositivo. Por ahí funciona. Me parece que una cosa esotérica, de vuelta, es que no solo tienen el déficit, como que señalaba antes, sino que la capacidad de gasto es malísima. Entonces vos mirás la capacidad del Estado, no hay ninguna, la izquierda no pide que al Estado vaya gente que se sacó notas buenísimas en la facultad y que la facultad tenía examen de ingreso, etc. No están pidiendo un nivel de capacidad del Estado muy grande. Entonces es como medio esotérico. Yo creo que la crisis ahora del coronavirus es un momento genial para ver eso. Lamentablemente no hay un partido de derecha que capitalice eso, pero entonces creo que nunca terminamos teniendo mercados mejores y Estado mejor, porque ninguno de los dos partidos puede capitalizar, pero si vos ves ahora, es malísimo, ¿no? Hay pocas cosas que sabemos cómo funciona, cómo controlar el coronavirus, pero están más o menos todos de acuerdo que tenés que hacer testeo, rastreo y aislamiento. Y la otra cosa que tenés más o menos funciona con lluvia, plasma. Bueno, si
¿Vos sabés si te enfermás, si vas a tener plasma, por ejemplo? Sabemos que el intendente de, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Insaurralde. Insaurralde tuvo plasma. ¿Vos vas a tener plasma? No estoy seguro. Hay un programa de que toda la gente que estuvo enferma, hay muy poco se sabe de eso. Entonces, la gente que quiere que nosotros, que quiere expandir el Estado, etcétera, no nos hace creer que el Estado gasta bien, o que interviene bien, o que tiene alta capacidad en el diseño de políticas. Entonces, eso me parece a mí que es la cosa frustrante, y me preguntás si está bien 40%, te digo, mirá, seguro que con un nivel de incapacidad del Estado y con la intransparencia, la poca transparencia que hay, o conteniendo déficit, eso no es sostenible, es malísimo, no va a haber una... Y entonces estamos yendo para allá y para el otro lado constantemente porque no podemos consolidar ninguna de las dos posiciones, ni con mercados fuertes ni con intervencionismo fuerte. Bien, les recordamos a todos que pueden hacer preguntas. Ahí llegó una preguntando un poco qué era el Inflation Targeting, y bueno, son las metas de inflación, ahí aclaro. Pero obviamente pueden hacer preguntas y por supuesto las trasladamos. Me voy ahora a vos, Guillermo, para preguntarte un poco un tema que se mencionó, que es, lo mencionaste vos, que tiene que ver con la deuda. Obviamente la gran duda de este momento es ver qué va a pasar con eso. Y hay alguna premisa de algunos que dicen, bueno, al gobierno hoy quizás no le conviene acordar porque no va a haber en el cortísimo plazo una entrada a los mercados internacionales de nuevo. Entonces volvemos al tema de el déficit no le va a venir no le va a servir demasiado ingresar ahora a los mercados, quizás queda para algo, una mejora futura, digamos, para un gobierno futuro. ¿Qué pensás sobre esto y qué resolución, qué desenlace crees que puede llegar a tener todo esto? Bueno, lo primero que te diría es no sabemos cuándo, si se resolviera mañana la deuda, si hubiera un acuerdo y ese acuerdo fuera amistoso, en el sentido de que, bueno, se discutió muy acaloradamente para llegar a la deuda, pero se acordó con los tres grupos de acreedores, términos intermedios, y se abre una votación y hay una alta tasa de participación sin violentar los términos contractuales, y por lo tanto podemos decir que se cierra el capítulo de la deuda, supongamos, en 20 días, porque se anuncia mañana el acuerdo, viene la votación y se perfecciona. Entonces, supongamos que estamos en ese escenario. ¿Cuánto tarda Argentina en volver a tener acceso a financiamiento internacional? Yo no me animo a decir que no va a ser en el corto plazo. Por el contrario, puede perfectamente bien ocurrir que en 6 meses empiecen a haber oportunidades para el acceso al mercado financiero. Ahora, ¿quiénes son los primeros que van a acceder a ese mercado financiero? ¿A quién va a impactar más? Y probablemente no sea el soberano, porque el soberano tiene un problema fiscal importante. Primero va a tener que reducir su déficit fiscal en una forma creíble y razonable, para lo cual vamos a necesitar haber superado la epidemia. Entonces, va a haber que trabajar para poder llegar a que el soberano tenga acceso a los mercados. Pero hay muchos otros que dependen de que el soberano tenga acceso, que el país tenga acceso a los mercados. En particular, tenemos hoy varias provincias con procesos de reestructuración abiertos. Esas provincias en este momento están perdidas, no saben cómo encarar la negociación con los acreedores porque no está parametrizado por el Estado. ¿Qué dice el Estado, el gobierno central, de qué hay que hacer? Provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza han hecho ofertas más o menos parecidas a la que hizo el Estado Nacional y que fue rechazada. Y ahí estamos medio colgados esperando de que haya una resolución del gobierno central para que se puedan resolver el problema de las provincias. Entonces, Córdoba viene atrás, y Neuquén, y luego hay otras. Entonces, aquí hay una realidad que es, no solamente está el problema del Estado central, sino el de las provincias, y que esto sería importante poderlo resolver para poder ordenar un poco las finanzas públicas. Tener el tema de la deuda colgando también es un problema para el financiamiento de las empresas privadas. Acá hay una realidad, la inversión en Argentina colapsó en el primer trimestre, y colapsó antes de la cuarentena. ¿Okay? Es decir, no es cierto de que es la epidemia y la cuarentena lo que colapsó la inversión. Puede ser que haya sido para el consumo, pero lo que es la inversión ya en el primer trimestre estaba destruida y venía muy mal del año pasado. Entonces, lograr
regenerar un poco de esa actividad, y sin esa actividad es muy difícil sostener crecimiento, mucho más allá de un rebote técnico asociado a salida de la cuarentena. Entonces, lograr regenerar inversión va a requerir tener acceso a los mercados, va a requerir que las empresas puedan resolver su problema de endeudamiento. Se da la paradoja de que el gobierno pretende nacionalizar Vicentín, en principio porque tiene una deuda muy grande y que, bueno, si la nacionaliza, esa deuda pasará a estar en manos del Estado. Entonces nacionalizamos porque tenemos no queremos que caiga en manos extranjeras una empresa muy endeudada. Pero ¿qué va a pasar con todas las otras empresas argentinas que tienen deuda denominada en dólares, que tienen que renegociarla con sus acreedores porque las condiciones son muy difíciles en este momento, que no hay acceso a los mercados para nadie? En ese contexto, digamos, a lo mejor los acreedores terminan quedándose con esas empresas. Entonces yo no quiero ni pensar cómo va a ser la calidad de la política económica si en Argentina se hace un default sostenido donde tenemos 3, 5, 8 mil millones de dólares que negociar de deudas corporativas en un periodo corto de tiempo, como son los próximos 2 o 3 años. Guillermo, entonces, para mí este es un tema pensar que la razón para curar un default es solamente volver a tener acceso al financiamiento para financiar el déficit, es un gravísimo error que puede llevar a costos económicos mucho más profundos y hacer muy difícil la velocidad de recuperación de la Argentina post-pandemia. Guillermo, vos estuviste en el 2001, fuiste funcionario, ¿verdad? Sí. Contanos un poco quizás de esa experiencia también, ¿no? En medio de un caos, y qué pueden estar también viviendo ahora en medio de una renegociación de deuda, quienes hoy llevan adelante el Ministerio de Economía, digamos. Bueno, una respuesta a los comentarios de Rafael era, no es que yo mire a los economistas desde afuera y los juzgo. Digamos, yo estuve en un periodo de la economía donde también tratamos de inventar muchas cosas y no salieron bien. Así que, de alguna forma, mi comentario es una especie de autocrítica a la gestión de política económica, que yo la pongo en un contexto más integral del estilo argentino que simplemente el periodo 2001. Pero una de las grandes lecciones otra gran lección del 2001 es las presiones son muy fuertes para el formulador de políticas. Son muy fuertes porque los grupos de interés hacen mucha presión, porque las urgencias son grandes, porque en estos episodios de colapso económico, el 2001 fue uno, en este momento es probablemente equivalente en términos de magnitud de colapso de actividad económica, o probablemente peor. El aumento de pobreza probablemente sea peor en este episodio que lo que fue durante el 2001, y la presión sobre el formulador de política es muy grande. Entonces allí es cuando el formulador de política debe tratar de asesorarse lo mejor posible, no encerrarse, debe tratar de poner los pies un poquito sobre la tierra, revisar las mejores prácticas, qué se puede y qué no se puede hacer, y luego tratar de armar una coalición de apoyo concreto, de plata, digamos, de facilidades para poder salir adelante. Acá suena rara la secuencia que hemos inventado, porque la secuencia argentina hemos dejado quienes pueden poner financiamiento para el último en la discusión. ¿Okay? Es decir, el rol del Fondo Monetario es el de un prestamista en distress, es el de un prestamista en un país que está en crisis. ¿Okay? No es el del prestamista que entra después que arreglaron todos los demás para cobrarse. Y nosotros le estamos dando vía libre, estamos postergando la decisión, la discusión con el Fondo Monetario, que hubiera servido para, de vuelta, demarcar la cancha, fijar las reglas de juego y poder tener una conversación mucho más constructiva con los acreedores, mientras tanto teniendo financiamiento. Nos quedan 7, 8 mil millones de dólares del programa anterior del Fondo Monetario que podríamos estar utilizando en este momento. Imagínate la cantidad de máscaras, respiradores, de tests que podríamos estar comprando en este momento si tuviéramos acceso a esas líneas
de crédito que hemos optado por dejarlas de lado. Entonces, a veces por querer reinventar la pólvora nos vamos un poquito de mambo. Ahí traigo algunas preguntas que hay, bueno, que tenía yo también anotadas, pero que están preguntando ahí todos los que nos están viendo en este momento. Y una tiene que ver particularmente con el nivel de endeudamiento, pero a nivel global. ¿Qué están viendo, digamos? Estamos viendo que en 2020 la relación de endeudamiento sobre el Producto Bruto va a ser la más alta, digamos, desde la historia moderna, tanto para avanzados como para emergentes, digamos. Esto cambia un poco la lógica de la capacidad de endeudamiento que tienen los países, la capacidad de recuperar ese dinero también, la necesidad de recuperar ese dinero también, o no. Y abro la pregunta. Acá, no sé si Rafael, ahí desapareció el video, no sé si está. Lo escucho bien, pero se congeló. Ahí está, ¿me escuchás? Yo escucho bien, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Repetime la pregunta. No, justamente un poco sumo las preguntas que están llegando acá de la gente también que nos está viendo y tiene que ver con el endeudamiento a nivel global. Estamos yendo a un endeudamiento que es enorme a niveles históricos, a nivel mundial, tanto para los emergentes como los países avanzados. ¿Cambia un poco la dinámica de la lógica del endeudamiento a nivel global y de las necesidades financieras que tienen ahora los países? Guillermo puede contestar mejor que yo esa pregunta. Bien. Estamos en un mundo totalmente nuevo. Ahí me parece a mí que la cantidad de papelitos que se están emitiendo de distintas maneras y que vamos a tener que enfrentar en algún momento son grandes. Así que vamos a ver cómo esa dinámica se puede absorber. Así que la verdad que yo no tengo nada interesante que decir. Guillermo. Mira, yo creo que en los últimos años que el mundo está transitando un periodo distinto. Larry Summers ha popularizado el concepto en inglés llaman secular stagnation, que es el estancamiento secular de los países. Ese concepto de estancamiento secular tiene menos que ver con la capacidad de crecimiento de los países como con el concepto de que el mundo genera más ahorros que lo que está invirtiendo, que hay un exceso de ahorro sobre la inversión. Y ese exceso de ahorro sobre la inversión se traduce en una muy baja tasa de interés, una extraordinariamente baja tasa de interés. Y esa extraordinariamente baja tasa de interés, para darte una idea, si uno lo mira a este proceso secular de la economía, allá al comienzo de los 80 teníamos tasas de interés reales para la deuda a largo plazo de Estados Unidos de entre el 6 y el 8%. Estaban entre el 6 y el 8%. Hoy esa tasa de interés real para los bonos de largo plazo del gobierno de los Estados Unidos es del menos 0,5. ¿Okay? Es decir, hemos tenido una caída sistemática, es una tendencia clarísima hacia la baja de la tasa de interés real, muy importante. Hemos ido de un mundo en el cual la tasa de interés real era largamente superior a la tasa de crecimiento potencial del país, y por lo tanto la capacidad de endeudamiento que tenía la economía para ser sostenible era mucho más baja, a un mundo en el cual la tasa de interés real, al ser negativa, ya casi que ni importa la tasa de crecimiento del país, porque con que sea positiva, ya el país es solvente. Casi cualquier nivel de endeudamiento sería sostenible. Bien. Entonces, acá esto genera una situación muy particular, en la cual los países tienen, enfrentados a este exceso de ahorro mundial, tienen una capacidad de acceso a mercados que le da un grado de sostenibilidad mucho más importante. Un economista que fue el economista jefe del Fondo Monetario, se llama Olivier Blanchard, en su discurso de presidencia de la Asociación de Economistas Americanos, de la American Economic Association, el tipo dijo, básicamente, el mundo tiene que salir y gastar más, sobre todo en infraestructura, porque mientras la deuda tenga, y por ahora, por el horizonte que uno percibe, la deuda va a tener tasas de interés mucho más bajas que la tasa de crecimiento, estamos en una situación sostenible y el mundo tiene espacio para más inversión de infraestructura. Paul Krugman, que yo diría no está en la misma vereda ideológica de Blanchard, pero es un economista, otro premio Nobel,
dice 3/4 de lo mismo. Dice Estados Unidos tiene espacio para llevar el nivel de endeudamiento a 200% del Producto Bruto y debería hacerlo con un mega plan de infraestructura en los próximos años. Entonces te diría, en primer lugar, no me asusta tanto los niveles de endeudamiento actual. Hemos visto que Japón ha mantenido niveles de endeudamiento extraordinarios por un periodo largo de tiempo. Lo mismo ha hecho China, que tiene un nivel de endeudamiento cuando consolidamos todas las empresas del Estado de más de 200% del Producto Bruto. Entonces, la verdad es que los niveles de endeudamiento son altos, pero aparecen sostenibles en este mundo de estancamiento secular. La pregunta que yo me hago es si esto efectivamente va a durar otros 30 años más, o si es simplemente un fenómeno que va a durar 5 años más. Si es un fenómeno que va a durar 30 años más, entonces tienen razón todos estos y hay espacio y no habría que preocuparse en exceso por la emisión de deuda. Sí, por el contrario, esto es un fenómeno que solamente para los próximos 4 o 5 años, y eso no lo sabemos, habría que ser un poco más cauteloso. Entonces, mi respuesta a esto es, yo iría con un poquito más de cautela, pero frente a la emergencia de la epidemia, y no tengo ninguna duda que hay que aprovechar esta oportunidad de endeudamiento y tratar de hacerlo lo más larga posible esa deuda a tasa fija. Entonces, si uno pudiera hacer, hay otro economista muy reconocido, se llama John Cochrane, que está a la derecha de todos los demás que hemos hablado, que él dice, Estados Unidos hoy debería estar emitiendo deuda no a 100 años, sino al infinito, como hizo Inglaterra para financiar las guerras contra los franceses, emitir consols, bonos al infinito, y luego lo único que pagas, esos bonos hoy pagarían una tasa de interés del 2%. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y a eso digo yo, me parece que para esta situación, para una epidemia de esta magnitud, de estas circunstancias, ese tipo de recomendaciones me parecen relativamente razonables y que no se desvían demasiado del consenso que uno ve hoy en el espectro de los economistas. Perfecto. Rafael, acá hay otra pregunta que me pareció bastante interesante, de uno de los que se está viendo, que me parece que, bueno, vos venís trabajando bastantes temas de populismo y un análisis de un paper que estás haciendo con Roderick, por lo que leí también. Y la pregunta de Juan ¿es sostenible la relación entre la productividad del sector privado y la cantidad de personas que hoy dependen directamente del ingreso del Estado en la Argentina? Lo llevo más a una lógica de esto que hablábamos antes de la mención del Estado y también cuánto quitan este trade-off con el sector privado. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mirá, yo coincido que es una anomalía argentina el tamaño del Estado y no diría la ineficiencia, porque eso hay ineficiencia en muchos lugares, la ineficiencia explícita. En otros lugares la gente disfraza un poco más una pretensión de excelencia en el Estado. Entonces acá a mí me parece que una cosa rara del populismo argentino es que tiene un rechazo muy grande a nosotros somos como precursores, nuestro populismo está siempre adelante de los populismos que vienen en otros lados. Entonces nosotros hemos rechazado a los economistas y rechazado la ciencia, rechazado una cantidad de cosas, a los expertos y las élites, mucho antes que lo hicieran estos populismos nuevos que hay en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces, me parece como que lo raro es la escasa demanda que hay, o el poco castigo electoral que hay a aumentar el tamaño del Estado y sin pedirle nada a cambio. Eso sí que es raro, argentino. Los otros populismos tienen como una idea de que van a ser más duros, que el Estado va a ser más duro. Acá es como que hay muy poca expectativa de eso. Y entonces es como raro. De vuelta, cuando uno hace los cálculos... O sea que también reinventamos el populismo, también, además de el todo. populismo nuestro, nosotros venimos adelantados, somos unos adelantados con el populismo. Nuestro populismo siempre yo siempre miro las cosas que hacemos los argentinos como, bueno, ahí va Estados Unidos dentro de 20 años. Claro. Medio que se apuraron últimamente. Pero sí, coincido con la pregunta de la persona de Juan, que
que es raro lo blando que es el electorado con un Estado muy grande y con muy pocas demandas sobre él, de que se porte bien, de que tenga capacidad de hacer políticas. Está clara la lógica de lo que tiene, de lo, digamos, de lo que la gente le pide al Estado, digamos. ¿Qué queremos? ¿Que haga bienes? ¿Queremos que dé seguridad? ¿Queremos que... ¿en cuánto se tiene que involucrar y no? Yo no sé si eso está todavía tan claro en la Argentina, digamos, ¿cuál es el rol del Estado? Ahora lo dejo a Guillermo, no quiero monopolizar, pero el caso de coronavirus es notable. Hay una... es muy difícil saber cómo, etcétera, pero lo que hay bastante consenso es que algo muy efectivo es testeo, rastreo, aislamiento. ¿Cuánto rastreo hay? ¿Vos me podés contestar eso, Santiago? No quiero ser antipático, pero ¿vos me lo podés contestar? No sabemos cuánto rastreo hay. No. Yo conozco una cantidad enorme de gente que ha tenido COVID o que tiene, y no lo llaman, no les preguntan, no hay ningún rastreo de ninguna naturaleza. Entonces, eso es una incapacidad del Estado en algo en los cuales nos estamos jugando la vida y la economía. La economía está colapsando. Y que no le pidas al Estado que haga lo poco que se sabe que es útil para no... ¿Por qué no hacemos la cuarentena con los patrones que la hacemos? Es bastante notable lo popular que es el gobierno con una cuarentena bastante mal entendida. Nadie entiende muy bien por qué se hace como se hace y se excluye. Entonces, es notable lo poco que le exigimos a las intervenciones del Estado. Ahora te estoy dando un ejemplo recontra concreto, que estamos todos, medio de izquierda, de derecha, todos apoyando a que el gobierno haga las cosas lo mejor posible. Y sabemos muy poco, entonces es como que es notable, de vuelta. Si me preguntas, digo, qué extraño es esto. No sé, Guillermo, como quiero que se explayen en la última pregunta, la voy a hacer ahora. ¿Qué urgencias creen que hay? Digamos, ¿qué problemas tiene que atacar la Argentina, digamos, como desafíos de corto plazo? Y después alguno más del mediano plazo, digamos. Enumeremos algunas cosas donde hay que poner foco, digamos, en el inmediato, hablando particularmente de la economía. Obviamente que el rastreo y el testeo hay que hacerlo, pero digo, enfocándonos directamente en la economía, ¿qué es lo urgente y qué es lo necesario para el largo plazo, según la mirada de cada uno, por supuesto? Guillermo, si querés te dejo, porque Rafael terminó justo antes. Bueno, tenés una cosa muy inmediata que es esta cuarentena eterna, ¿no? Que es largamente inusual aplicar medidas medievales. ¿Okay? La cuarentena, no nos olvidemos, es un remedio del siglo XIV para atender problemas cuando digamos, hemos acumulado conocimientos largos de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Durante la gripe española, la influenza española en 1918, no se cerraron las economías. ¿Okay? Entonces, las economías siguieron operando. Sí hubo distanciamiento social, que es muy distinto el concepto de distanciamiento social del concepto de cuarentena. ¿No? Entonces, durante la epidemia de 1918 hubo distanciamiento social, hubo utilización de barbijos, hubo utilización de otros mecanismos, pero no se cerró la economía. En Argentina hemos adoptado un mecanismo donde hemos matado todo. Tratando de matar el bicho que por ahora no muere, hemos matado la economía y estamos impactando largamente un montón de actividades, no solamente económicas, sino sociales. Entonces, como primera medida, a mí me parece, hay que atender urgente qué es lo que queremos hacer con la economía, cómo resolvemos el problema de la economía. Ahora no vamos a permitir que los colectivos usen desde el área metropolitana, digamos, a Cava. De vuelta, es una medida medieval, no tiene ningún asidero, al contrario, deberíamos poner más colectivos, más frecuencia y tratar de higienizarlos en el camino de forma tal de que sea más eficiente la prestación y que la gente pueda ir a trabajar en condiciones de que se preserve lo más posible esto. Entonces, primera medida sería una cantidad de medidas económicas
barras epidemiológicas que debería tomarse en los próximos días, porque tenemos este fenómeno por delante. Ahora, entonces, una vez que sobrevivamos la cuarentena, una vez que la superemos y presumamos que todo esto está superado en algún momento del tercer trimestre, no sé cuándo, pero en algún momento del tercer trimestre, nos vamos a enfrentar a la necesidad de encarar 2 o 3 temas urgentes. El primero va a ser cómo hacer para absorber el overhang monetario, la cantidad de dinero excesivo que hemos inyectado en la economía en estos meses y se va a poner en circulación sin que eso impacte largamente en la inflación. ¿Okay? Entonces vamos a tener un gran desafío de política monetaria para administrar el exceso de dinero en circulación que hoy la gente tiene porque no lo puede gastar. Digamos, hoy tenemos atesoramiento de pesos que se va a poner en marcha en algún momento. Primer gran desafío. Segundo gran desafío, vamos a tener que tener algún tipo de acomodamiento de precios y salarios que se va a empezar a dar entre el tercero, más probablemente el cuarto trimestre de este año, y veamos cómo es, porque si hoy por hoy que tenemos un déficit que en las situaciones actuales apunta a ir al 6-7% de déficit primario para este año, si pensamos en mover los salarios y las jubilaciones, vamos a tener un problema fiscal a su vez más importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer? Y por último, el más importante de todos, es cómo voy a poner de pie esta economía, cómo voy a hacer que esta economía comience a normalizarse. ¿Qué factores vamos a poner para inducir a que esta economía comience a funcionar un poquito mejor? El gobierno no tiene espacio ni fiscal ni monetario para poder hacer política expansiva. Entonces, le quedan otro tipo de instrumentos, de despertar los espíritus animales de la gente, digamos, de regular, generar un ambiente de negocios para que la gente empiece a invertir, cambiar políticas o prometer políticas de mediano plazo que induzcan otro tipo de comportamiento. No va a ser fácil, pero generar que esta economía rebote y rebote rápido para poder dar satisfacción y poder sacar este 50% de la población que vamos a tener bajo la pobreza, va a ser un desafío extraordinariamente grande. Entonces, para mí, esas son las prioridades. Todo lo demás pasa a ser casi secundario, te diría, una vez que arranquemos el periodo de post-cuarentena. Rafael. No, la idea de testeo, rastreo y aislamiento es para la economía, principalmente, para poder abrir la economía. Si vos tenés no es una opinión mía, yo tengo muy poco que aportar acá, simplemente observo que tenemos una versión relativamente draconiana de la cuarentena, que en otros lugares tratan de complementarlo con estas medidas que te cuento de rastreo, etcétera, que acá hay relativamente poca transparencia sobre cuánto de eso hay, que espero que haya un plan, simplemente que yo estoy medio desinformado, nada más. Con respecto es difícil saber estas cosas. Yo entiendo que estamos en una crisis enorme, entonces para llevar al punto monetario. Es verdad lo que dice Guillermo, hay una cantidad, pareciera que están imprimiendo sin pausa. Entonces, pero eso medio como que no les queda otra. Entonces es difícil ser muy crítico, no que Guillermo esté siéndolo, ¿no? pero es difícil medio que imaginarse las alternativas. Hay muy poco espacio de maniobra, flexibilidad de la economía argentina, dado cómo llegamos a la crisis. Bueno, les agradezco mucho a los dos por este panel y obviamente a todo el equipo de ExpoEFI. Recuerden que mañana continúan también, hasta el viernes va a haber, por supuesto, toda la jornada, así que fíjense la agenda también para poder seguir viendo todo. A ustedes dos particularmente, Guillermo y Rafael, han sido muy amables, un lujo para toda la gente que los escuchó y que además preguntó, así que estaban muy, muy interesados por la charla. Ojalá se vuelva a repetir pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, Santiago. Saludos. Chao, chao. Muchas gracias a los tres. Seguimos.